Creo que de la niñez temprana no era nada difícil, pero ya digamos más creciendo, me di cuenta que no podía caminar solo, entonces eso como que se me ha hecho algo difícil, más que nada por no poder caminar y no poder dirigirme solo a donde yo quisiera. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. Pues claro, al ser un podcast en familia, ¿no crees que debemos estar en familia? ¿Por qué? Porque es el diseño perfecto de Dios y es el lugar donde nos sentimos seguros. ¿Querías conocer a Juan Martín? Bueno, pues justamente está ya con nosotros Juan Martín para contarnos también su experiencia. Hemos oído hablar de él. ¿Qué te parece que ahora conocemos cómo ha sido el impacto que Dios ha hecho en su vida y cómo también Juan Martín ha logrado sus sueños y que nos cuente un poquito esos logros que Dios les ha permitido tener? Así es que bienvenido, Juan Martín. Estamos felices que nos acompañes. Mi alumno estrella, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias a Dios y con expectativa. Pues mira, queremos empezar. ¿Qué es lo más difícil que fue para ti, mi amor, cuando te diste cuenta que eras único, diferente a todos? Bueno, lo más difícil, creo que de la niñez temprana no era nada difícil, digamos, pero ya digamos más creciendo, y me di cuenta que no podía caminar solo, entonces eso como que se me ha hecho algo difícil, más que nada por no poder caminar y no poder dirigirme solo a donde yo quisiera. Pues el tener que depender de otros. Sí. Ahora, Juan Martín, tu relación con Dios entiendo que ha sido muy importante, no solo para tener fuerza, sino para tener ese anhelo de servirle a Dios, de que tú seas un instrumento de Dios. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? En todo este proceso, ¿qué nos cuentas de Dios? Bueno, mi relación con Dios ha sido muy importante. Le fui conociendo desde muy pequeño. Entonces, de hecho ahí me salieron las primeras alabanzas, canciones. O sea, compositor. Sí. Y en el camino con Dios he aprendido a que Dios es Padre, que Dios es consejero, es tu mejor amigo, quien te cuida y vela por ti. Ay. Y Juan Martín, contra todo pronóstico médico, porque en teoría no deberías hablar, y tú hablas español e inglés, y no deberías hablar y cantas, no deberías haber estudiado y tienes un máster en teología, y además predicas y eres misionero. ¿Cómo lograste sobreponerte a todo lo que la ciencia decía y junto con tus padres ir más allá incluso de los sueños que algún día lo quisieras haber logrado y que ahora, al pasar los años, has logrado tanto y que aún los médicos se sorprenden? ¿Cómo lo lograste? Esto superé con Dios, a mi diestra, a todo lado que iba, y Dios ha sido mi fiel compañero y es, aunque en momentos de dificultades me he apartado un poquito de Él, pero nunca me ha dejado.
O sea, ha sido ese momentáneo de que, me siento mal porque esto no sale, porque esto. Y a la larga, Dios sigue ahí a tu lado y te rindes. Sí. Tú tienes un corazón misionero, te ves como evangelista porque aquí en Ecuador tú viajaste a algunos lugares y compartiste a personas. ¿Te ves con ese llamado de misionero, de evangelista? Sí, pero no tanto, digamos, comúnmente como se entiende normalmente, sino más que nada como compartiendo con otras personas el amor de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo que habita en ti y diciendo que Dios es Padre. Juan Martín, ¿qué rol jugaron tus padres, tu familia, para lograr todos los anhelos que Dios te ha concedido? Esto creo que no lo supiera explicar así como en una reunión, pero creo que ellos me apoyaron mucho a pesar de las circunstancias y a pesar de que yo no podía en ese entonces caminar ni hacer casi nada por mí solo. Entonces creo que ellos fueron como un aporte esencial para mi vida. Oh, qué hermoso. Los padres, un aporte esencial en nuestras vidas. Y Juan Martín, ¿cómo decirle sí a Dios en cuanto a incluso irte a otro país? Porque como familia están ustedes sirviendo en España, ¿verdad? ¿Cómo estar dispuesto? Porque nos están escuchando jóvenes o personas que quizás se dicen, irse a otro país que puede representar, ¿no? Para servir a Dios. Pero en tu experiencia, ¿cómo responder a ese llamado para servirle a Dios en otro país? A pesar A de que pesar, todos sí. tenemos diferentes limitaciones. Y en tu caso, quizás todavía más fuertes, pero aún así dijiste sí, dijeron sí. Primero creo que escuchando la voz de Dios. Segundo creo que actuando, pero antes de actuar confirmar si es que es la voz de Dios. Y para los jóvenes diría que no se desanimen, que Dios está a su lado a pesar de las circunstancias, como ya dije. Para mí, en mi caso, fue un reto porque no es nada fácil. Y hasta ahora estoy como que un poco triste por saber eso. Pero bueno, Dios es Dios y sus planes son mejores que los nuestros. Y yo creo que eso es contundente. Ernesto, Alejita, ¿cómo decirle sí a Dios dejando la seguridad? Porque en ustedes no es ni la comodidad, es la seguridad de una familia que los ha apoyado en todo, la seguridad de la vida social Del trabajo. aún emocional del trabajo y de Juan Martín. ¿Cómo el que su segunda hija, Berito, estaba estudiando en el extranjero, también con algunas situaciones médicas? Y cómo a pesar de todo, decirle, está bien Dios. Y además fueron a ir a otro país, en otra cultura, y a un ministerio que trabaja en rehabilitación de adicciones. O sea, el cambio era drástico. ¿Cómo decir sí a Dios? Bueno, yo creo que el Señor te va transformando. Creo que siempre hemos sido sinceros a nivel incluso íntimo, personal con el Señor. Este versículo no entiendo y pasan años y le entiendes. Y la palabra de Dios es
clara, es desafiante. Yo diría que es simple, pero profunda. Y muchas veces, al menos en mi caso personal, orando por los alimentos, uno dice y bendice al que no tiene y ahora mismo, pero buscas coherencia. Y entonces yo me sentía incoherentemente cómodo. Entonces ya estaba muy incómodo. Habíamos tenido la invitación de una fundación para ir a servir allá justamente con personas en situaciones extremas, ¿no? Y dijimos, vamos a aprender mucho y creo que vamos a ser coherentes. Y le pedimos al Señor confirmación. Y fue tan generoso el Señor en hablarnos muy claro. Y fuimos seguros de que era un llamado con cosas extraordinarias que se fueron dando y que sabías que era el Señor el que estaba abriendo la puerta. Tuvieron mucho que ver muchas personas, pero también ustedes como misioneros que nos llevaban y nos llevan la delantera. Y recuerdo que me decían, no va a estar todo claro, este es el objetivo, paso 1, paso 2, paso 3. Lo que está claro es que hay una puerta abierta y que tú dices sí o dices no. Heme aquí o sigue esperando o paso. Yo creo que Sí, Alejita. fue clave el saber que era un llamado. Porque muchas veces, incluso estando ahí, nos dieron ganas de volvernos. Claro. Porque hubieron procesos fuertes que el Señor permitió para formar carácter en nosotros, para quitarnos todo lo que estaba estorbando. Y cuando es un llamado, pierdes muchas cosas, dejas la familia, dejas muchas cosas. Hasta la comida. Hasta la comida. Para muchos es locura. Justo antes de irnos nos habían dado una oferta de trabajo en Colombia para los dos, fantástica. Y dejas eso y obedeces y entiendes que no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Lo más maravilloso es estar en la voluntad de Dios, que supera cualquier pérdida que tienes que hacerla en el camino. Amén. Y de alguna manera como que entendemos, ¿no? Claro. Que la tierra prometida es estar en la presencia de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, ahí está Él. Y eso es el todo. Alejita, bueno, ustedes, una vez que nació Juan Martín y que vivieron todo este proceso, anhelaban tener otro hijo o hija. Sí. Sí, anhelábamos. Tener 4 hijos era nuestro plan. O sea que hubieras tenido full hermanos. Nuestro plan eran 2 hijos naturales y 2 hijos adoptivos, desde novios. Pero en el camino nos alargó la adopción de nuestra segunda hija, la salud de Martín. No era fácil adoptar un niño cuando tenías que estar en el hospital, entrando y saliendo. Y pues tuvimos la bendición de tener a María Verónica con nosotros. ¿Y cómo reaccionó Juan Martín al Bueno. tener una hermanita? Fue feliz, le amó desde el primer instante. Y soy testiga, ¿no? de cómo han mantenido esa relación. Además, siendo Juan Martín el hermano mayor y siendo Berito también, pues esa parte que ha sido, yo recuerdo ahí empujando la silla, todo, y al mismo tiempo como buena hermana molestando también, ¿no? En esa relación hermosa. Y en este ambiente de tanto salidas, entradas a hospitales, cuidar a Berito, cuidar a Juan Martín, tener tanto apoyo, ¿cómo le hicieron para adaptarse a vivir en comunidad, en un lugar en donde hay muchos jóvenes que están en el proceso de rehabilitación y al mismo tiempo saber que Juan Martín estaba guardado, cuidado? ¿Cómo fue de Juan Martín, que de alguna manera estaba entre nosotros, nuestros hijos, como que todo mundo, de alguna manera una burbuja que le guardaba, y de repente en un lugar, ¿cómo fue esa adaptación? No fue fácil, primero es en entender que vas a una nueva cultura y que tienes que aprender a amar esa cultura. Yo diría que de los 3 para mí fue lo más fácil. Para los dos les costó un poquito más el entender la diferencia cultural. Pero segundo, el ministerio en el que servimos tiene un área de rehabilitación para personas en drogadicción, en alcoholismo, pero también es un ministerio que ayuda a los pobres en el tema de misericordia. Y ahí teníamos espacio también para trabajar. Y
está dividido. El área donde viven los servidores y los voluntarios y los misioneros está separada del área de rehabilitación. Tienes un contacto, pero no es un contacto que implica Continuo. una convivencia. Tú convives que entre los misioneros. Entonces no fue nada difícil porque hay normas que se cumplen y más bien fue hermoso porque fue entender y aprender de misericordia. Fue al trabajar con ellos recordar que Cristo y que la fe que tenemos es la única en la que no necesitamos ir a ascender para llegar a Dios. Él se humanó, Él bajó y tomó nuestra miseria y se hizo hombre como nosotros. Y Él bajó para alcanzarnos y entender que todos necesitamos esa misericordia, entender que no hay justo ni uno solo y poder mirar a la gente en rehabilitación con el bagaje de su vida y entender que somos iguales fue lindo, fue un proceso muy lindo. Ernesto, cuando alguna vez conversábamos de que el estar tan cerca, el ver la necesidad tan cerca, y qué necesidad, ¿verdad? Personas con adicciones, personas en pobreza, esto influyó en sus costumbres desde las más pequeñas, Es su diario vivir. de cómo vivir, de cómo vestirse, todo eso. Sí, bueno, creo que, como dijo Alejita, es clave que fue un llamado, y que ha sido un llamado, que el Señor te prepara aún con ciertas advertencias. Me acuerdo que nos trasladaron de una ciudad a otra y estábamos viajando ligeros de equipaje. Sí, casi, sí. Y el Señor me pone, dice, conversa con Alejandra porque ahora a nivel de los misioneros les va a tocar un sitio en donde comparten el baño. Habíamos ya creo que compartido todo, solo faltaba que sea un baño comunal. Okay. Y le digo a Alejita divina, le digo así bromeando, ¿qué es lo que nos va a tocar? Entonces, bueno, ella no le atinó, o sea, esto no, le digo, eso está fácil, ¿no? Entonces digo, baño compartido. Y entonces realmente se produce un rechazo, o sea, tú dices, no, eso sí que no, tiene que no. Pero hubo las suficientes horas para llegar. Para que lo pueda meditar. Para asimilarlo. Pero el amor del Señor realmente supera todo. Porque cuando llegamos, era un sitio austero, digamos, pero las personas que nos recibían dijeron, escojan el dormitorio. Y nosotros recién llegados decíamos, no, pues no, está bien. Y entonces ellos tomaron la decisión y nos dieron, digamos así, el mejor dormitorio. Oh. Y entonces yo me sentía inmerecedor, si tú quieres, ¿no? Decía, mimado. O sea, decía, Señor, siempre. Y luego para lo del baño y para todo, ellos pendientes de nosotros, no, sigan ustedes primero, cosas así. Entonces era una revelación diferente de cómo en pequeños detalles la actitud cristiana prevalecía. Y decías, no, pues, o sea, esto realmente vas descubriendo que lo peor que puede pasar es que no haya amor, que Dios no esté, ¿no? Y no esas cosas que a veces uno se acostumbra, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, era el Señor el que nos hacía que las cosas sean llevaderas. Y como dice Alejita, o sea, para mí orábamos, a veces clamábamos, pero ya era un clamor en pleno ministerio, ¿no? Señor, que haya la provisión, es una fundación que tiene camiones, que tiene motacargas, todo eso. Entonces, que llegue el repuesto para que funcione, que los camiones no tengan accidentes o que... ¿no? Y que además están en lugares de riesgo. Claro. Estoy hablando de lugares de riesgo como Ucrania, lugares de riesgo como donde llegan los refugiados árabes, africanos. Exacto, todo sitio de desastre, ahí está. Entonces, cuando uno veía la mano del Señor sosteniendo absolutamente todo... lo de menos es el baño. Lo de menos es las trivialidades. Sí. Sí. ¿Y algún testimonio? Bueno, yo sé que hay muchos, pero alguno que nos puedan contar de ya como misioneros allá en España. Yo creo que el Señor nos bendijo para poder
ser portadores de su gracia y cambiar el ambiente de alguna manera. Cuando llegamos había un ambiente, hablo entre los misioneros, de si bien había fe y conocimiento de Dios y un caminar en Dios, había también, faltaban frutos de gozo, faltaban frutos de tal vez bondad, de amabilidad, alegría. Era un lugar donde el trabajo y tal vez las circunstancias que rodean Habían absorbido. sí, habían absorbido de tal manera que parecería que faltaba esa vida del espíritu. Y de alguna manera es una cultura diferente, Claro. donde no son, ni hablan mucho, ni tan se de ríen contacto mucho, ni de físico. tanto contacto, pero terminaron siendo parecidos, parece ya una cultura latina. Terminamos comiendo todos juntos, terminamos haciendo chistes, escuchando música, bailando, viendo películas juntos todos. Esa transformación del ambiente yo creo que fue una de las cosas más gloriosas que pudimos ver, fluir la gracia del Señor y entender que incluso dentro de una comunidad con tanta gente diversa, habían roces, habían diferencias y entender que el amor cubre multitud de pecados, que el perdón es algo que sana y que el cuerpo sana al cuerpo. Y entre el cuerpo sana el cuerpo y eso fue algo hermoso, que Dios nos permitió participar de esa sanidad. Ahora, perdón. Pero yo quería preguntarle a Juan Martín, pero Sí, bueno, porque es algo que nosotros también hemos vivido como misioneros. De pronto uno, al estar en un lugar establecido, lógicamente tiene ese grupo de amigos cercanos, ¿verdad? Con los que uno comparte y, bueno, muchas cosas. Y de pronto dejar eso e ir a un lugar diferente, nueva cultura, con otras personalidades, Dios de todas maneras nos suple en ese otro lugar también relaciones emocionales. personas cercanas, ¿verdad? O sea, ustedes tienen amigos allá también. Sí, quizás algo que me habían dicho, entre otros ustedes, es cuando estés en otro sitio, en una situación en que estás siendo desafiado, no compares. Y yo cometí el error de comparar. Justo hiciste lo opuesto. Sin darme cuenta, yo decía, bueno, la comida está bien, y todo está bien. Estaba más triste. Pero de pronto con Martín Más conversábamos, Alejita dice, a ellos les Pegaba costó la más. nostalgia a ustedes. Es que a nosotros la comida. Decíamos y nos decían que era sabrosa la comida y todo. Decías, no saben lo que es sabroso, ¿no? Entonces, claro, esas cosas que son parte de llamémosle tu cultura, en realidad era duro. Y como dice Alejita, tuvimos la bendición de que, yo digo aquí, tú te haces amigo en 5 minutos, ¿no? Sí, hasta en Allá la fila del banco. Llegamos a tener amigos, yo diría, al año y medio, que por ahí, ¿no? Y claro, son personas que cuando dicen que son tus amigos o cuando te dan Entrañables. Son amistad, amigos. es verdad, ¿no? Entrañable. Entonces, en ese interín, digamos así, de estar bastante solos, bueno, estábamos acompañados nosotros, Sí. nosotros tres, pero no teníamos así un toque de intimidad con nadie más. Yo digo, la una subió nuestra dependencia de Dios totalmente, ¿no? Nos llegamos a establecernos y un día orando al Señor le digo, Señor, yo ya quiero establecerme. Y entonces me dio el versículo de arraigados en Cristo. Entonces digo, Señor, no quiero establecerme. Solo en ti. Porque me daba cuenta que al estar no establecido, esa seguridad, ¿no? de tu barrio, Claro, que conoces todo, dependes del Señor y se te revela mucho más libertad. Yo creo que ahora no nos da, si es que es del Señor, ¿no? Como decía Martín, la cosa es estar seguro de que sea voluntad del Señor. Si es voluntad del Señor, que nos manden a donde quiera, porque no pasa nada. Va a haber, claro, su presencia va a ser la Va a ser gracia que te sostenga. Exactamente. Entonces esa dependencia para nosotros fue un crecimiento hermoso. Y también yo digo, y les agradecemos mucho a ustedes, y lo que el Señor ha permitido la tecnología, que qué sé yo, una vez al mes o cada 2 meses teníamos contacto y vernos en el Zoom o en las cámaras, Sí. era como estar ahí mismo.
y nos alimentábamos y ya teníamos alimento para un par de meses más, ¿no? Sí, pero al final Dios puso gente Sí. que son amigos, que están ahí. Claro. Y Juan Martín, aquí dejaste amigos, además, bueno, fíjate que dejaste amigos, pero no tanto porque salieron. Se fueron. O sea, mi hijo vive en otro país, todos tus amigos viven en otro país. grupito. De todo el grupito de tu infancia, mi amor. Pero cuéntame, ¿cómo fue para ti hacer amigos en España? Medio difícil, porque aunque todos deberíamos hacer relaciones, amistades, allá son como medio duros. Son más Entonces, individualistas. sí, más a tu metro cuadrado. Oh, Entonces, pero tuve 1 o 2 amigos, al menos en remar. No sé si más después, pero al menos en remar tuve 2 amigos que son amigos. qué hermoso. Que el uno es Alex, coincidencia, Coincidencia con el Alex de acá. y la otra es Almudena. Entonces, ellos son como mis mejores amigos allá. Ok. Bendito sea Y Dios. yo sé que la música Sí. siempre te ha gustado, componer, ¿verdad? Sí. Canciones. Y lo has hecho aquí, pero también en España, Sí. me imagino, has compuesto, has tenido oportunidad de En cantar. En España compuse, gracias a Dios, cuando estaba en remar. Ya. Bueno, compuse muchas canciones. Entre esas, de tanto extrañar a mi patria, Ya. una Ecuador Dedicada a Ecuador. y otra que se llama Vengo Renovado, que es en electro latino. Ya. Pero fíjate, aún la frase vengo renovado, ¿cuál es el mensaje central de la canción Vengo renovado? Que Dios nos renueva. Que no somos los mismos de un día a otro. Dios nos va a... Es que ese es el cristianismo, una transformación. Una Y eso es transformación. la renovación. Y también compuse algunas como de tristeza porque estaba medio... Nostalgia. Nostálgico. Pero es hermoso saber que aún Dios nos ha dado dones, en este caso a través del arte, en donde nosotros podemos expresar nuestro corazón y no negar eso que decías, Alejita. La fe no es negar la realidad, es saber que tengo la realidad, pero mi fe me lleva a donde Dios quiere que llegue. O sea, porque realmente nos damos cuenta que los retos de fe, y aún esa tristeza que también yo tuve la nostalgia de mi México lindo cuando llegué, de que doy a luz y no estaba mi mamá, tantas cosas que uno vive, pero aún en esa nostalgia es glorioso ver cómo Dios nos respalda, cómo Dios nos ayuda a canalizar aún esas emociones, en este caso en el arte, en mi caso, bueno, en escribir, en todo lo que Dios me ha permitido, y de alguna manera no son obstáculos que nos detienen, sino escalones Amén. que nos ayudan a crecer y a llegar al sueño y al plan que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que esa sinceridad de Martín fue muy usada por el Señor, porque él compartía los devocionales en la comunidad una vez a la semana y también predicaba en la iglesia una vez al mes y preparaba y todo, A la semana. pero era muy sincero. Entonces eso hacía que te comprometa a las otras personas que compartían el devocional o que predicaban, que haya una influencia de sinceridad, ¿no? De ser vulnerables. Sí, porque De ser vulnerables O ante sea, no Dios. tener una pose, sino ser reales. sí, Alejita, ¿cuál ha sido, ya se nos está yendo Se el nos tiempo, está yendo el tiempo de una manera que... Pero- Párenlo, por favor. cuál ha sido la oración que han sentido así más fuerte que Dios les ha guiado a orar por España? España es una tierra un poco dura
Y Dios nos ha mostrado a través de Isaías, de la palabra Isaías, de la necesidad de volver a fortalecer y levantar los escombros. Es como Las ruinas. las como ruinas, dicen, ¿no? como dice la palabra en Isaías, ¿no? Remover las ruinas y levantar, como también está en la palabra de Dios, nuevos muros de protección para las generaciones. Entonces, eso creo que ha sido el mayor clamor en este tiempo, el que nosotros podamos ser un instrumento de Dios para lo que Él quiere. Y lo que Él quiere hoy es que estas generaciones que han escondido, se han arruinado y está escondido en Cristo, sea levantado y que sean conocidas. Ese ha sido nuestro clamor. Y es hermoso saberlo porque tenemos mucha gente que tal vez está, que no sabe exactamente, ¿verdad? Y que vives tal vez en España o familiares que viven en España. Bueno, déjame que te cuento, hay propósito. No creas que Dios dijo, qué barbaridad, se dio la migración y a dónde se fueron. No, hay propósito en Ecuador, hay propósito en España, de diferentes circunstancias. Tal vez terminamos movidos en otros países, pero lo más importante es que te alinees con Dios y que puedas decirle, ok, Dios, a la tierra que me has traído cumpliré tu palabra, la bendeciré, seré de bendición. No solo veré lo que puedo obtener de esta tierra, sino lo que puedo aportar a esta tierra. Así es que yo sé que quisiéramos hacer un tercero, un cuarto, un quinto, pero con el tiempo, claro que lo haremos, porque no podemos decirle no a Dios cuando algo te pide. Y no podemos querer que todas nuestras circunstancias estén perfectas para poder ser felices, porque la felicidad se trata de Jesucristo y Él ya está contigo y ya está con nosotros. Amén. Muchas gracias y bueno, los esperamos en los siguientes episodios. Gracias por estar con nosotros. Comparte a todos aquellos familiares que están en el extranjero o aquellos que tienen el llamado misionero, compártelo, porque esta es la vivencia real de lo que son las misiones. Cuídate mucho, un abrazo. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.